¿Qué es esto? ¿Familia romana? ¿No se supone que son padres e hijos? ¿Jesucristo? Tranquilo, hijo. Déjame explicarte. La familia romana no es como la conocemos hoy en día. ¿Qué? Mira, la familia fue considerada la base fundamental en la ciudad de Roma, incluso mucho antes de que fuera fundada. Aquí los lazos de sangre no eran relevantes, sino los lazos religiosos. Este grupo era dirigido por un pater familias y todos, absolutamente todos, estaban bajo su poder. Entonces solo importaba el patriarcado y la religión. La religión doméstica era el corazón de la familia romana y este era transmitido por línea masculina, es decir, del varón a sus hijos y a su esposa. ¿Podías cambiar de familia entonces? Sí, ¿Pero puedes tener más de dos a la vez? jamás. Entonces, no podemos imaginar a una familia sin una casa, ¿verdad? No, esta casa no. Es así. La domus es una vivienda familiar muy aparte de donde habitaba la familia. Este era el lugar donde hacían el culto y honor a los antepasados. Ahora, hablar sobre el poder que ejercía el paterfamilias era como tener poder sobre las cosas, y este se le llamó dominio, pero de las personas. Entonces, en los miembros de la familia se ejercían tres tipos de poderes: el patria potestas sobre los hijos, el manus sobre las mujeres y el dominica potestas sobre los esclavos. Aunque también un extraño podía ser parte de la familia, o sea que podía ser adoptado. ¿Y yo? Tranquilo, tú ya tienes familia. Entonces, como todo en la historia cambia, ¡Menos él! el concepto de familia también fue evolucionando. Hola a todos, somos estudiantes del tercer semestre de la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional del Centro del Perú, y esto es lo que veremos a continuación. El día de hoy vamos a hablar acerca de la familia, no la mía, no la tuya, la familia romana. Esa misma en donde existía un padre que era identificado como una especie de emperador dentro de su casa. A él se le denominaba paterfamilias. El paterfamilias era mucho más aterrador que aquel administrador del grupo de WhatsApp que te sacaba sin avisar, porque el paterfamilias podía decidir sobre tu vida, sobre tu muerte, incluso sobre tu libertad. Por ejemplo, podía vender a los miembros de su familia para que puedan ser esclavizados. Tú, mi hijo, aunque tengas 40 y yo siga vivo, vas a obedecerme. Fin del comunicado. En la antigua Roma existían dos maneras de categorizar a los miembros de la familia. Esto según el status familiae. Por un lado vamos a tener al sui iuris, quienes son aquellas personas o miembros de la familia que van a ser independientes a la hora de tomar decisiones. Esta categoría le pertenecía específicamente al paterfamilias. Por otro lado tenemos al alieni iuris, aquellos miembros de la familia que iban a depender netamente de la voluntad que tenía el paterfamilias. Y algún dato curioso es que más del 90% de los ciudadanos romanos en esas épocas pertenecían a la categoría de alieni iuris. Esto porque estaba más relacionado a lo que es la clase de dependencia entre miembros de la familia. Es como la situación actual en la que tus padres te dicen que mientras tú vivas en su casa tienes que hacer lo que ellos te digan. Ahora cuando vamos a hablar sobre los alieni iuris, tenemos a tres miembros de la familia que pertenecen a esta categoría. En primer lugar tenemos a las esposas, que antiguamente en Roma se les conocía como uxor, aquellas que pasaban a ser miembros de la familia del paterfamilias para ser tratadas como si fueran una especie de muebles con patas. Por otro lado tenemos a los descendientes. Pueden ser directos, pueden ser de tercera clase, pero a ellos se les denominaba liberis. Mucho más allá de significar libertad, estaba más relacionado como aquellos trabajadores a los cuales no se les pagaba nada porque tenían que obedecer al pie de la letra las órdenes del paterfamilias. Por último, pero no menos importante, tenemos a los esclavos. Estos esclavos, la única diferencia que tenían con los otros dos miembros de la categoría de alieni iuris era que ellos no tenían libertad. Y lo único asegurado dentro de su vida eran las deudas que le heredaban los paterfamilias. De resumen, podemos asegurar que la familia romana era una especie de equipo conformado por diferentes miembros, en donde cada uno asumía una serie de roles, pero el paterfamilias se llenaba de responsabilidades, porque podía ser de 11 jugadores de fútbol, podía ser de árbitro, podía ser de soporte técnico y hasta incluso de aquellas personas que venden las entradas para los partidos. Por eso debemos estar agradecidos de tener padres estrictos y de no haber nacido en los años 100 a.C. en la época del Imperio Romano.
Si bien los romanos aceptaron varios tipos de uniones heterosexuales, solo dieron seguridad y regulación jurídica a las justas nupcias. Nupcias proviene de la palabra latín nubere, que significa cubrirse con un velo, debido a que la novia se cubría con un velo para asistir a la ceremonia matrimonial. Las justas nupcias consistían en la unión matrimonial entre mujer y hombres puberes, es decir, pubertos. Además de ello, no subrayaba aspectos afectivos entre los contrayentes. Mayoritariamente se utilizaron para establecer alianzas política y económica entre familias patricias. Por lo general, quienes contraían matrimonio previamente se comprometían mediante las esponsales. Eran promesas a un futuro matrimonio, pero estas no obligaban a los novios, pero si se rompían sin justificación tendrían consecuencias jurídicas. Una vez contraídas las justas nupcias, se le llamaba al esposo vir, a la esposa uxor, y una vez que ésta concebía un hijo, se le llamaba mater. Este matrimonio se mantenía mediante el affectius materialis. ¿Esto qué quiere decir? En la cual el esposo como la esposa tendrían entendido que se iba a llevar el matrimonio por un largo tiempo y en el cual los dos se tendrían que disponer. Solo podrían contraer matrimonio los ciudadanos romanos y los varones y las hembras pubertas, ya sean padres de familia o hijos de familia. Los requisitos para contraer justas nupcias eran: 1. Ser ciudadanos romanos. 2. Debería ser una unión heterosexual. 3. Hombre y mujer deben ser puberes, es decir, individuos aptos para procrear. La mujer desde los 12 años y el hombre desde los 14. 4. Las justas nupcias en sui iuris expresaban su consentimiento, y en los alieni iuris requería el consentimiento del pater familias. No se había establecido en una ley sobre cómo celebrar las justas nupcias. Cada familia lo celebraba según su religión doméstica. Se hacía referencia solo al cortejo de la novia hasta su casa, por la cual vemos una gran diferencia entre la actualidad y la época de Roma. Las justas nupcias no se ubicaban en un plano de igualdad, pues siempre la esposa, la uxor, debería estar bajo el mando de su esposo, que debería ser un pater familias, o abajo del pater familias de su esposo, si este era un alieni iuris. El matrimonio se entendía que era cum manus, donde la potestad marital se ejercía por el jefe de la familia del marido. Es decir, la mujer dejaba de pertenecer a su familia de origen para incorporarse a la familia de su marido. Pasaron los siglos y se dio la unión matrimonial por sine simus, es decir, que la mujer ya no pasaría a la familia del marido, sino quedaría en la potestad de su propia familia de origen. Pero, ¿qué pasaba si moría su paterfamilias? Pues la uxor se convertía en sui iuris aunque estuviera casada. No obstante, el supuesto de que la uxor se convirtiera en sui iuris no era el deseable, ya que se pretendía de que la esposa siempre debería estar en una familia y bajo del poder de su esposo, y que ésta siempre sea alieni iuris. Como sabemos, la mujer no se quedaba con todos los bienes, y esto cambió durante el proceso de los siglos, ya que se estableció la dote. ¿Qué es esto? Pues este es un conjunto de bienes que la familia de la esposa le daba al esposo, y así éste pueda recuperar o distribuir a su esposa mediante el divorcio. Como sabemos, la patria potestad no se podía romper de ninguna manera ni por terceros, pero esta sí se podría terminar por los siguientes supuestos. Para los romanos, la fidelidad de la esposa era muy importante, ya que no se pretendía de que se obtuviera un hijo de que no fuera del esposo, por lo cual, si se sucedía una infidelidad, un adulterio, se realizaría un juicio público. El derecho romano establecía que se podía romper el vínculo matrimonial por distintas causas diferentes a la muerte. Una de ellas era la esclavitud o que perdieras la ciudadanía romana. Esto estaba estipulado en la ley de las 12 tablas. Si se daba que nacían hijos fuera de las justas nupcias, a estos se le llamaban vulgus coaeciti, y estos no estaban en la jurisdicción del paterfamilias. Ahora veremos cómo se daba la presunción de paternidad del marido. Primeramente, cuando el marido había habitado con su cónyuge, no podrá cuestionar ni negar que el hijo de su mujer
fue suyo. Segundo, que si el marido no cohabitó con su cónyuge durante el tiempo de procreación, sea por enfermedad o por otro motivo, no podrá imputarse a la criatura como su hijo. El ejercicio de la patria potestad, como sabemos, la mujer no lo ejerció, solo lo podía ejercer un hombre. Además de esto, no se podía interponer acciones frente a su ejercicio, por lo cual el paterfamilias no estaba obligado a dar cuentas de éste sobre los miembros de su familia. Sin embargo, esto sufrió una evolución. Próximamente los alieni iuris empezaron a adquirir derechos y participar más en la esfera jurídica. Así, pudieron adquirir la propiedad de las cosas y el paterfamilias solamente contaba con el usufructo de estas. Los supuestos de su terminación eran: 1. Si se producía la muerte del paterfamilias, los hijos e hijas dejaban de ser alieni iuris y se convertían en sui iuris. 2. Si se producía la muerte de un alieni iuris, la patria potestad sobre este terminaba, pero los nietos y nietas se mantenían bajo la patria potestad del abuelo paterno. 3. Cuando el paterfamilias decidía emancipar a un descendiente, así se terminaba la patria potestad sobre este. 4. Cuando se daba cualquier disminución de cabeza del paterfamilias, ya sea que se convierta en esclavo, sea deportado o fuese adoptado. 5. Son supuestos extraordinarios, pero se daban cuando un alieni iuris era investido con funciones sacerdotales o cuando las mujeres eran elegidas como sacerdotisas de Vesta. Otro ejemplo es cuando el emperador elevaba a un alieni iuris a la digna de patricio. ¿Cómo se atreven a despojarme de mi tiempo sabiendo que estoy viendo la construcción de mi imperio? Ok, hola, subordinados, ¿cómo están? Les saluda el emperador Wamalu II. Bueno, me dieron la encomienda de explicarles acerca de la emancipación, la adopción y las justas nupcias. Entonces, tengo que explicarles como niños inicial. La emancipación era una forma en la cual los padres podían tener la potestad de los hijos para poder ejercer su libertad. Estos podían ser mediante un periodo indefinido, ya que algunos de estos regresaban al poder de los paterfamilias. Ahora, estos, como sabemos, al momento de su libertad se vuelven sui iuris, y esto consiste en el cual la venta de 3 veces del hijo a un comprador imaginario, y posteriormente a eso el hijo podía ejercer la potestad de libertad para hacer sus actividades personales. En este caso podía casarse a partir de los 14 años, que es la edad en la cual ellos ya son considerados como adultos, y en las mujeres a partir de los 12 años. Nada más. Padre, dime, ¿qué pasó? Quiero ser libre, tener mi propia esposa, mi familia. Ok, entonces vamos. Buenas tardes, señora. Hola, Comprador invisible. ¿qué desea? Quiero que mi hijo se vuelva sui iuris. Ok. No sé qué es eso. Ya eres sui iuris. Sí. Ahora, la adopción era una forma en la cual actualmente se sigue aplicando, en la cual no es necesario tener un vínculo sanguíneo. Esto puede ser mediante formación legal, en la cual pues adquieres al hijo mediante esta forma. Ahora, tenemos que entender que en el Imperio Romano, también los hijos, que en este caso se volvían sui iuris, podían volver a la potestad del paterfamilias. Pero obviamente pues también tenían que tener ciertas acciones para poder volver, ya que no era fácil tampoco. Tenemos que entender también que los adoptados podían también ejercer su función dentro de la familia, ya que si estos eran por parte de vínculo sanguíneo, igual podían volver y tener los mismos beneficios que ellos adquirían. Mientras que si hablamos de los abogados, ellos eran personas que ya tenían bienes, eran sui iuris, pero estos cuando eran abogados por parte del abogante, pues ellos ya podían volver, pero todas las riquezas que ellos adquirían pasaban para el paterfamilias que ellos adoptaban. Entonces hay una gran diferencia de estos, ya que en unos no se pierde el poder de potestad, mientras que el otro sí. Padre, estoy arrepentido. Quiero volver a ser alieni iuris. Yo te dije, sabía que no ibas a poder solo. Ya, vamos, ya. Ya.
Buen día. Quiero volver a ser Aleni Iuris ¿Cómo qué tipo? como abogado. Entonces eso implica que yo seré tu abogante, pero sabes que tienen consecuencias, ¿verdad? Sí, ¿cuáles? Me tienes que dar todos tus bienes, No hay problema. ¿Económicos? no económicos, a tus mujeres. Vengan, chicas. Las justas nupcias eran la forma también de matrimonio que se adquiría. En este caso, pues, como sabemos, los jóvenes podían casarse a partir de los 14 años y las mujeres a partir de los 12 años. Ahora, sabemos que las yuyuris, pues, eran personas que tenían ya, en este caso, poder adquisitivo, tanto político como también económico. Entonces, al momento de querer contraer matrimonio con un pater familias, no cambiaban ningún estatus, permanecía aún en la que actualmente vinculaba. Mientras que en este caso estaba con un alieni iuris, pues parte, pues eran personas que aún seguían el poder de los pater familias. O sea, no podían ellos ejercer su propio poder, eran en términos, si se podría decir, esclavos aún, pero tampoco no perdían su potestad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Pues mientras en uno aún sigue vigente su propia potestad, el otro ya no, porque seguía bajo lo que influye el pater familias. ¿Aceptas a Pilato como tu esposo? Acepto. ¿Y tú, Pilatos, aceptas a Claudia como tu esposa? Acepto. Ok. Helena, ¿aceptas a Patroclo como tu esposo? ¿Y tú, Patroclo, aceptas a Helena como tu esposa bajo condiciones? Sí. No. Cada familia romana había una persona que tenía todo el poder absoluto. Era pues aquel pater familias. Pero ¿qué pasaba si esa figura desaparecía? O como actualmente lo conocemos, se fue a comprar panes y no volvió. Pues algunas personas de la familia se quedaban sin nadie. Es decir, eran legalmente sin dueño. No dependían de nadie. A esas personas se les llamaba sui iuris. Pero, ¿y si el sui iuris era un niño o un discapacitado o una persona que no podía administrar su dinero? Pues para eso el derecho romano tenía dos soluciones: la curatela y la tutela. La tutela para aquellos menores de edad y la curatela para aquellos que necesitaban ayuda aún siendo mayores de edad. He decidido vender la casa. Quiero comprar un circo. Quiero leones. Pero aunque tú seas iuris, aún eres joven y no puedes, porque yo aún soy tu tutor y tú aún eres menor de edad. Entonces, por lo tanto, no puedes vender la casa ni tampoco comprar leones. Entonces, ¿no era tan libre como creía? No, porque mi responsabilidad es cuidarte mientras yo aún sea tu tutor, hasta que tú crezcas. La tutela era una figura legal en Roma. ¿Quiénes eran los impúberes sui iuris? Niñas menores de 12 años, niños menores de 14 años que no tenían paterfamilias. Que así el tutor ayudaba al niño, acompañaba y protegía al niño, administraba sus bienes y gestionaba los actos legales. ¿Cómo se nombraba el tutor? Por testamento, tutor legítimo o tutor dativo. De esa forma, la tutela en Roma protegía a los menores sui iuris, que no podían actuar solos, sin quitarles su libertad legal. ¡Ya lo tengo! Voy a invertir todos mis denarios en una escuela para enseñar a las rocas a hablar. ¿Qué? ¿Otra vez con las rocas? Ay, pero ¿no es porque soy adulta? No. Puedes ser adulta, sí, eres mayor de edad, pero tienes que administrar bien tus bienes. Por eso yo soy tu curador, para que no derroches tus bienes de esta manera. El curador era una figura legal en Roma. ¿Quiénes eran los púberes? Aquellas mujeres desde los 12 años y varones desde los 14. ¿Quiénes eran curadores? Aquellos varones libres, púber y ciudadanos romanos. ¿Y cuáles eran sus tipos? El curador legítimo, quienes eran pariente de varón por línea materna, y curador dativo, los nombraba el magistrado o por voluntad del testador. ¿Quiénes necesitaban un curador? Aquellas personas por edad, por locura, por derecho, por salud. De esa forma, la curatela en Roma protegía a las personas independientemente que, por su edad, locura, derroche o salud, necesitaban ayuda para manejar su vida y su patrimonio. ¿Y ustedes ya conocen la situación jurídica de la mujer en el derecho romano? A lo largo de toda la historia, la mujer se ha presentado en tanto una situación de subordinación como de poca actuación jurídica. Por ejemplo, en el ámbito político, la mujer tuvo una escasa participación y diferenciada del hombre. Por otro lado, en el ámbito religioso, la mujer sí tuvo una participación muy activa. Pero a lo largo del tiempo,
Poco a poco la mujer adquirió tanto obligaciones, derechos y mucho más. Ahora hablaremos de los términos que se utilizaban para definir a la mujer. En primer lugar, tenemos los términos que se referían a la mujer como un sexo femenino y por otro lado tenemos los términos que lo relacionaban con la maternidad y la familia. Ahora hablaremos en las 4 esferas que tuvo participación la mujer en el derecho romano, tanto en la esfera política, esfera religiosa, esfera moral y en esfera jurídica. En el ámbito religioso, las mujeres tuvieron una gran participación en el derecho romano, debido a que éstas tenían a su cargo muchas tradiciones y todo ello religiosas. Por otro lado, cierta cantidad de mujeres participaban en el culto de Vesta, o sea, eran vestales, ¿no? A ellas se les elegía a las mujeres más bonitas e inteligentes. Por otro lado, estas mujeres deberían mantenerse vírgenes. Y si incumplían algunas cosas que tenía ese culto, incluso la condenaban a pena de muerte. Su relevancia jurídica en este ámbito de las vestales era que tenían a cargo los testamentos. ¿Sabías que en la antigua Roma, ser una sacerdotisa podía ser un honor o una condena a muerte? Las vestales eran mujeres sagradas, guardianas del fuego eterno, pero si rompían una sola regla, eran enterradas vivas. Las vestales eran seleccionadas cuando aún eran niñas, entre los 6 y los 10 años, y dedicaban 30 años de su vida al servicio de Vesta, la diosa del hogar. Vivían apartadas de la sociedad, en total pureza, jurando castidad absoluta. Su misión era mantener encendido el fuego sagrado que, según la tradición, aseguraba la supervivencia de Roma. Pero, ¿qué pasaba si una vestal rompía su voto de castidad? No se podía derramar sangre de una vestal, pues era considerada un ser sagrado, así que su castigo era ser enterrada viva. Las encerraban en una pequeña cripta con una lámpara de aceite, pan y agua, abandonándolas hasta su último aliento. ¿Fueron guardianas de la fe o simples peones de un sistema despiadado? Respecto a la esfera moral, a la mujer se le implicaba tener un carácter muy honesto, es decir, su conducta era muy intachable, ya que su conducta, si era mala, no solo le afectaba a ella, sino a toda su familia. Por otro lado, una mujer no solo debería ser honesta, sino también parecerla, debido a que si había un indicio de sospecha, eso ya era para que el marido le pida divorcio y todo ello. En la antigua Roma, un esposo podía matar a su esposa si la encontraba bebiendo vino. Las mujeres romanas tenían absolutamente prohibido beber vino porque se pensaba que fomentaba el comportamiento indecente. En lo que es respecto al ámbito político, la mujer sí fue considerada una ciudadana romana, pero no tuvo participación política, ya que esta no participó en asambleas, no participó en el Senado y no pudo ni ser elegida ni postular a ningún poder político. Sin embargo, sí tuvieron un poco de influencia, ya sea por sus cónyuges o por sus nietos y todo ello. ¿Sabías que las mujeres en la antigua Roma tenían un papel mucho más influyente de lo que podrías imaginar? Aunque en una sociedad dominada por hombres, las matronas y emperatrices romanas ejercieron un poder silencioso, pero decisivo. Estas mujeres, desde las matronas de familias nobles hasta las emperatrices en el trono, manejaron la política, las alianzas familiares y las decisiones estratégicas que marcaron el curso del imperio. Livia Drusila, esposa de Augusto, manipuló con astucia a los hombres de su entorno para asegurar el poder de su dinastía, mientras que Agripina la menor, madre de Nerón, desafió todas las normas al influir en la política imperial. ¿Sabías que algunas de ellas incluso tomaron decisiones militares y diplomáticas que definieron el destino de Roma? ¿Crees que estos poderes ocultos se reconocen lo suficiente hoy en día? Por último, hablaremos de la participación de la mujer en la esfera jurídica. Inicialmente, la mujer tuvo una escasa participación jurídica. Eso se debe a que siempre permaneció bajo tutela, ¿no? Y estaba sometida al poder del paterfamilias. A finales de la época de la República, la mujer tuvo mayor actuación fuera del hogar. Sin embargo, el cambio no fue inmediato debido a que ellas seguían permaneciendo bajo tutela. En la etapa imperial, las mujeres ya tuvieron más derechos y obligaciones y ya no estaban bajo tutela. Sin embargo, no lograron obtener los mismos derechos que los hombres. En el Corpus Juris Civilis, la mujer fue considerada la Sui Juris, es decir, una mujer independiente. Esta, además, obtuvo más supuestos, sin embargo, aún se le resultaba prohibido el ingreso a ciertos lugares. En el ámbito del patrimonio, ella ya pudo adquirir bienes, hacer testamentos y todo ello.
Por otro lado, ellas ya podían cumplir las penas cuando cometían un crimen. Hoy es reunión de Jesuses.